En la fiesta del cuarto cumpleaños de mi hija, mi esposo anunció: estoy comenzando una nueva vida con ella. Mi hermanastra embarazada de 25 años sonreía con arrogancia justo a su lado. Todos se quedaron en silencio. Yo sonreí y dije: felicitaciones por tu honestidad. Antes de irme, le entregué un sobre. Cuando lo abrió, empezó a gritar: mi nombre es Eleanor Vance. Tengo 54 años. Y en la fiesta del cuarto cumpleaños de mi hija, mi esposo anunció que me dejaba por mi hermanastra embarazada de 25 años. Antes de decirles cómo sus gritos resonaron por el pasillo del tribunal. Déjenme saber desde dónde nos están viendo en los comentarios. Gracias por estar aquí y espero que estén teniendo un buen día. Significa mucho para mí. Adelante, comenten desde qué ciudad nos ven. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta a esa tarde. 3 horas atrás, mi mundo era perfecto. El sol de Denver entraba por los ventanales de nuestra casa, iluminando el brillo de un cartel de feliz cuarto cumpleaños. El aire olía a galletas de azúcar y a césped recién cortado del patio trasero, donde un payaso contratado estaba haciendo animales con globos para una docena de niños pequeños que chillaban. Era el día especial de mi hija Lily. Su risa, un sonido como pequeñas campanas, era la banda sonora de mi vida. Recuerdo observarla, con su rostro pegajoso por el glaseado rosado. Sus ojos muy abiertos con una alegría pura y sin complicaciones mientras miraba al payaso torcer un largo globo verde para hacer un dinosaurio. Esa imagen está grabada en mi memoria. Un momento perfecto justo antes de que el mundo se viniera abajo. Mi esposo, Richard, estaba junto a la puerta del patio, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Parecía en todos los sentidos el exitoso hombre de familia con su impecable camisa polo. El padre amoroso observando a su única hija. Él captó mi mirada y me guiñó un ojo. Le devolví la sonrisa, con mi corazón llenándose de un amor familiar y cómodo. Habíamos estado juntos 30 años. 30 años de construir esta vida, este hogar, esta familia. Y de pie cerca de él, riéndose de algo que él había dicho, estaba mi hermanastra Chloe, de 25 años. Con el mismo cabello rubio brillante que tenía mi propia madre. Cuando mi padre se volvió a casar hace 10 años. Yo había recibido a Chloe en nuestra familia con los brazos abiertos. Ella era solo una adolescente en ese entonces. Perdida y un poco rota después del fallecimiento de su propia madre. Yo la había ayudado con sus solicitudes para la universidad. Pagué su matrícula cuando mi padre no pudo y le di una habitación en nuestra casa durante los veranos. Ella era familia. Ella era la tía a la que mi Lily adoraba. Richard tomó una copa de champán y la golpeó suavemente con un tenedor. La alegre charla en la habitación se apagó. Los padres detuvieron sus conversaciones, volviéndose hacia él. Esperando un dulce brindis por su pequeña niña. Lily dejó de perseguir a una mariposa y miró a su papá. Gracias a todos por venir, comenzó Richard, con su voz suave y segura. Significa el mundo para nosotros celebrar a nuestra hermosa Lily el día de hoy. Él hizo una pausa y sus ojos recorrieron la habitación. Ellos no se detuvieron en Lily. Ellos no se detuvieron en mí. Ellos se detuvieron en Chloe. Chloe dio un paso adelante, con una extraña y pequeña sonrisa triunfante jugando en sus labios. Se puso una mano sobre el estómago. Era un gesto que yo había visto 1000 veces, pero en ese momento se sintió como una declaración de guerra. Las siguientes palabras de Richard cayeron en la habitación silenciosa como piedras en un estanque. ¿Tranquilo? Chloe y yo también tenemos algo que celebrar. Estamos comenzando una nueva vida juntos. Ella está embarazada de mi hijo. Silencio. No solo una falta de ruido, sino un silencio pesado y sofocante que absorbió todo el aire de la habitación. El payaso se congeló a mitad de una vuelta. A un niño pequeño se le cayó su caja de jugo.
Y la mancha de color morado oscuro que se extendía por nuestra alfombra de color crema era la única cosa que parecía estar moviéndose. Sentí que 50 pares de ojos se volvían hacia mí. Podía sentir su lástima, su sorpresa, su morbosa curiosidad. Se sentía como un peso físico presionándome, intentando aplastarme. Mi sangre se heló. Fue un golpe al estómago tan violento que me sacó todo el aire de los pulmones. Pero por fuera, yo estaba perfectamente quieta. Miré más allá de los rostros horrorizados de mis amigos. Más allá de la expresión desafiante de mi esposo, y miré a Chloe. Ella estaba sonriendo con arrogancia, una pequeña sonrisa petulante y victoriosa. Mientras ella estaba de pie junto al hombre con el que yo había pasado mi vida, llevando a su hijo. Algo dentro de mí se rompió. No de una manera ruidosa y dramática, sino de una manera silenciosa, fría y definitiva. La parte de mí que siempre había puesto excusas, que siempre había suavizado las cosas. Que siempre había puesto la comodidad de todos los demás antes que la mía, simplemente murió. Lentamente, deliberadamente, dejé mi pedazo de pastel a medio comer sobre la mesa. Alisé la parte delantera de mi vestido. Podía sentir mis manos tan firmes como las de un cirujano. Caminé pasando a los invitados congelados. Con mis tacones haciendo un suave clic en el piso de madera. No miré a Richard. No miré a Chloe. Caminé directamente hacia mi bolso, que estaba en la mesa de la entrada. Lo abrí y mis dedos se cerraron alrededor de un simple sobre de color crema. Estaba crujiente y frío al tacto. Dentro estaba mi salvación. Dentro estaba su ruina. Me di la vuelta para mirar a la habitación. Richard me estaba observando, con su expresión triunfante ahora mezclada con confusión. La sonrisa arrogante de Chloe había vacilado. Caminé hacia ellos, sosteniendo el sobre cuidadosamente en mi mano. Y me detuve justo frente al hombre que alguna vez había amado. Lo miré fijamente a los ojos. El mundo entero parecía contener la respiración, esperando las lágrimas, esperando los gritos. Estaban a punto de sentirse muy decepcionados. Sonreí, una sonrisa fina y afilada que no llegó a mis ojos, y le tendí el sobre. Para entender el hielo en mis venas en ese momento. Tienen que entender los 30 años que vinieron antes. 30 años. Es toda una vida. Conocí a Richard en la universidad. Él era el soñador, el que tenía grandes planes y una sonrisa que podía encantar a cualquiera. Yo era la práctica. La estudiante de finanzas que equilibraba su chequera y se aseguraba de que nuestros sueños tuvieran una base sobre la cual sostenerse. Cuando su primer proyecto empresarial fracasó, fui yo quien tuvo 2 trabajos para mantenernos a flote. Cuando quiso renunciar a su trabajo corporativo estable para encontrarse a sí mismo, fui yo quien administró nuestros ahorros con tanta rigurosidad que nunca nos saltamos el pago de una hipoteca. Puse mis propias ambiciones de abrir una consultoría financiera en un segundo plano. Después de que Richard se establezca, me decía a mí misma, después de que los niños crezcan. Pero luchamos con la infertilidad durante años y nuestro milagro, Lily, no llegó hasta que yo tuve 50 años. Ella se convirtió en mi mundo entero y mis propios sueños se desvanecieron un poco más en el fondo. Luego llegó Chloe. Mi padre, viudo y solitario, se casó con la madre de ella cuando Chloe tenía 15 años. Su madre era una mujer amable pero frágil, y falleció unos pocos años después. Vi a una niña perdida y de luto, y le abrí mi hogar y mi corazón. Ella pasaba los veranos y las vacaciones con nosotros. Era como una hermana menor para mí y una tía genial y divertida para Lily. Cuando llegó el momento de la universidad, los ahorros de mi padre eran escasos. No lo dudé. Establecí un fondo universitario para ella de mi propia herencia. Ella es familia, le dije a Richard. Él había estado de acuerdo, sonriendo con esa sonrisa encantadora suya. Tienes un corazón tan bueno, Eleanor. Ese corazón bueno fue la primera víctima. El desenredo comenzó hace 3 meses. No fue una revelación repentina.
Fue un temor lento y sigiloso que comenzó con un solo cargo en el estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito conjunta. Un cargo de $500 en una joyería de alta gama en Aspen. Cuando le pregunté a Richard al respecto, lo descartó con la mano. Debe ser un error, dijo, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Llamaré a la compañía de la tarjeta de crédito. Él nunca lo hizo, pero yo sí. El cargo era legítimo. Ese fue el primer hilo suelto. Soy una persona de números. Durante 30 años, he administrado las finanzas de nuestra familia con un cuidado meticuloso. Las irregularidades no solo me llaman la atención, me gritan. Así que, comencé a investigar en silencio. Tarde en la noche, después de que Richard y Lily estaban dormidos. Me sentaba en la mesa de la cocina. Con toda nuestra vida financiera desplegada ante mí en mi computadora portátil. Encontré pequeñas transferencias, unos pocos cientos aquí y allá. Desde nuestros ahorros conjuntos a una cuenta bancaria que no reconocía. Las transferencias estaban etiquetadas como gastos de negocios o pago de préstamos. Estaban diseñadas para parecer aburridas, insignificantes, pero eran consistentes. Ocurriendo 2 veces al mes durante más de un año. Fue una sensación de frío y enfermedad en la boca de mi estómago. Esto no era una aventura nacida de un momento de debilidad. Esto era un plan, un engaño largo y calculado. Contraté a un investigador privado, un profesional discreto recomendado por un amigo. Solo necesitaba saberlo con certeza. El informe llegó una semana después en un sobre de color manila liso. Fotografías de Richard y Chloe tomados de la mano frente a un restaurante elegante. Fotografías de ellos mirando listados de propiedades frente al mar en una oficina de bienes raíces. En Florida. Fotografías de ella usando un nuevo collar de diamantes, el de la joyería de Aspen. La peor parte llegó cuando Richard dejó su teléfono desbloqueado en la mesita de noche. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Sabía que no debía mirar, pero tenía que hacerlo. Sus mensajes de texto eran una ventana a su mundo secreto. Hablaban sobre nuestro futuro, su casa en la playa. Se burlaban de mí, de mis rutinas predecibles, de mi aburrida obsesión con los presupuestos. Y luego lo vi. Un mensaje de texto de Richard a Chloe enviado apenas la semana pasada. La fiesta será el momento perfecto frente a todos. Ella no se atreverá a hacer una escena con sus amigos allí. Será una ruptura limpia. Luego finalmente podremos ser libres. La respuesta de Chloe. Y ella no tiene idea sobre el dinero. Richard respondió. Ninguna. Eleanor confía completamente en mí. Siempre ha sido su debilidad. Sus palabras no solo me rompieron el corazón. Lo incineraron. Mi confianza no era una debilidad. Era un regalo que le había dado libremente durante 30 años. Y él lo había usado como una herramienta para traicionarme. Para robarle a nuestra familia y para planear mi humillación pública. En ese momento, sentada en la oscuridad con el resplandor de su teléfono en mi rostro. El amor que sentía por mi esposo se cuajó en algo frío, duro y afilado. Él pensaba que mi confianza era mi debilidad. Estaba a punto de descubrir que su verdadera debilidad era subestimar a la mujer que había traicionado. Al día siguiente de leer esos mensajes, no lloré. No tiré cosas. Bajé al sótano, al viejo archivador donde guardábamos documentos de hace toda una vida. Estaba buscando una cosa. Un documento que habíamos firmado una semana antes de nuestra boda hace 30 años. En ese entonces, mi familia tenía dinero y Richard no tenía nada más que ambición. Él fue quien insistió en un acuerdo prenupcial. Para protegerte, ella, había dicho, luciendo sincero. Pero ambos sabíamos que era para proteger sus futuras ganancias del dinero de mi familia en caso de que las cosas salieran mal. Recordé al abogado de mi padre aconsejándome en contra. Pero yo era joven y estaba enamorada. Lo firmé. Mis dedos,
cubiertos con una fina capa de polvo. Finalmente se cerraron alrededor del grueso papel amarillento. Lo saqué y lo puse sobre el piso de concreto. Leí a través del denso lenguaje legal, con mi corazón latiendo en mi pecho, y luego lo encontré. La sección 12, la cláusula de fidelidad. El abogado de Richard, un contratado barato de su ciudad natal. La había incluido como una cláusula estándar. Establecía en términos inequívocos que en caso de infidelidad comprobada por cualquiera de las partes, la parte ofendida tendría derecho al 70% de todos los bienes conyugales, incluyendo las cuentas de jubilación y los bienes raíces. La casa familiar pasaría por defecto en su totalidad a la parte no infractora. Y a diferencia de otras cláusulas, esta establecía explícitamente que permanecía en efecto durante toda la duración del matrimonio. Él lo había olvidado. En su arrogancia, en su meticulosa planificación para arruinarme. Había olvidado la misma trampa que se había tendido a sí mismo hace 30 años. La primera llamada que hice fue a mi mejor amiga, Sharon. Nos conocíamos desde el jardín de infantes. Y ahora ella era una de las abogadas de divorcio más temidas en Denver. Le expliqué todo con los dientes apretados, el dinero, los mensajes de texto, Chloe. El acuerdo prenupcial. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego dijo, con su voz baja y peligrosa, bien. Es hora de quemarlo todo. Durante los siguientes 2 meses, nos convertimos en las arquitectas de la ruina de Richard. El equipo legal de Sharon se movió con una eficiencia aterradora. Citamos los registros bancarios de la cuenta secreta, creando una línea de tiempo perfecta de su engaño financiero. Obtuvimos una declaración jurada del investigador privado. Documentamos todo, cada cena, cada pieza de joyería, cada dólar que le había robado al futuro de nuestra familia para construir uno nuevo con mi hermanastra. Mientras Richard estaba ocupado planeando mi caída, yo estaba preparando la suya. Él pensaba que estaba jugando al ajedrez. Pero no se dio cuenta de que yo ya había volcado el tablero. Él era meticuloso sobre sus mentiras, pero yo era meticulosa sobre la verdad. El plan era simple y brutal. Sharon presentaría los papeles del divorcio en la mañana del cumpleaños de Lily. La presentación incluiría una moción de emergencia para congelar todos nuestros bienes conjuntos, citando malversación financiera. La moción sería concedida por un juez antes de que Richard siquiera supiera lo que estaba sucediendo. El sobre era el toque final. Contenía un solo documento. Una copia de la petición de divorcio sellada oficialmente por el tribunal. Era una declaración, no solo de que nuestro matrimonio había terminado, sino de que yo era quien lo estaba terminando bajo mis términos. La mañana de la fiesta, mientras Lily todavía estaba dormida, conduje hasta el tribunal. El aire era fresco y frío. Sentí un profundo sentido de calma mientras subía los escalones de piedra. Esto no era un acto de venganza. Era un acto de supervivencia, un acto de justicia para mí y para mi hija. Estaba recuperando mi vida, mi seguridad financiera y mi dignidad. Cuando llegué a casa, Richard estaba en la cocina riendo mientras ponía velas en el pastel de Lily. Me besó en la mejilla y dijo, va a ser un día perfecto, Ellie. Lo miré directo a los ojos y sonreí. Sí, le dije. Lo es. No tenía idea de que los papeles que desmantelarían su mundo entero ya estaban presentados. Ya estaban abriéndose paso por el sistema, esperándolo en un simple sobre de color crema. Pensaba que estaba escribiendo el final de nuestra historia. Estaba equivocado. Él era solo un personaje en el final de la mía. Si todavía están escuchando, por favor ayúdenme dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo para saber que me han dado un me gusta y entender que están conmigo en este viaje. Su apoyo es un tremendo estímulo para mí. Por favor, comenten con el número 1 y escuchen mientras continúo mi historia. Después de que me fui de la fiesta, no fui a casa. No podía. Las paredes de esa casa, que alguna vez fueron un santuario,
ahora sentía que se cerraban sobre mí. Manchadas por su traición. Conduje directamente a la casa de Sharon, con los nudillos blancos en el volante. Lily había llorado cuando la abroché en su asiento de seguridad. Confundida y asustada por la repentina partida. Le había susurrado que íbamos a recibir un premio especial en la casa de la tía Sharon. Y finalmente se había calmado, aferrada al dinosaurio de globo que el payaso le había hecho. Sharon estaba esperando en su porche. Me envolvió en un abrazo feroz. Luego tomó a una Lily dormida de mis brazos y la llevó adentro a la habitación de invitados. Cuando regresó, me entregó una copa de vino. ¿Cómo estás?, preguntó, con su voz suave. Estoy. No sé qué estoy, admití. Pero no estoy rota. Nos sentamos en silencio durante lo que pareció una hora, pero probablemente solo fueron 20 minutos. Luego lo escuchamos. Un auto frenando con un chirrido en su camino de entrada. La puerta de un auto cerrándose con suficiente fuerza como para hacer vibrar las ventanas. Ambas sabíamos quién era. El timbre sonó, no una vez, sino en una larga e insistente serie de toques. Sharon solo levantó una ceja hacia mí. Vamos. Respiré profundo y asentí. Ella abrió la puerta y Richard irrumpió. Su rostro estaba sonrojado de un color rojo oscuro y feo. Su cabello era un desastre por donde claramente se había estado pasando las manos y apretado en su puño estaba el sobre de color crema ahora arrugado y roto. Chloe lo seguía por detrás, luciendo pálida e insegura. Eleanor, ¿cuál es el significado de esto?, gritó, agitando los papeles del divorcio en mi rostro. Su voz era aguda, mezclada con un pánico que nunca había escuchado antes. ¿Un divorcio? ¿Estás solicitando el divorcio? Y congelaste nuestras cuentas hoy de todos los días. Permanecí sentada en el sofá, tranquilamente, tomando un sorbo de mi vino. Levanté la mirada hacia él, con mi expresión ilegible. Pensé que era apropiado, dije, con mi voz firme. Querías comenzar tu nueva vida hoy. Solo te estoy ayudando con el papeleo. Esto es una locura. No puedes hacer esto, farfulló. Construimos esa vida juntos. Y tú elegiste quemarla, respondí, con mi voz aún tranquila. Lo único que queda por hacer es dividir las cenizas. Él soltó una risa corta y áspera, un sonido lleno de arrogancia. No seas ridícula. Cualquier abogado te dirá que ese acuerdo prenupcial expiró hace una década. No vale nada. Este era el momento. Me permití una pequeña y fría sonrisa. En realidad, no lo hizo. Deberías haberlo leído más cuidadosamente. Richard. O quizás deberías haber contratado a un mejor abogado hace 30 años. La sección 12. La cláusula de fidelidad. Todavía está muy vigente. Sharon puede explicar los detalles legales si tienes problemas para entender. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus ojos fueron de mí a Sharon, quien ahora estaba apoyada contra el marco de la puerta. Con los brazos cruzados, luciendo completamente poco impresionada. La arrogante certeza en su postura simplemente colapsó. Pareció encogerse justo ante mis ojos mientras todo el peso de su error caía sobre él. La casa en Denver, la propiedad frente al mar en Florida. Su parte de nuestras cuentas de jubilación, todo su futuro cuidadosamente planeado con Chloe. Todo construido con mi dinero, se estaba convirtiendo en polvo. Se hundió en el sillón frente a mí, y los papeles arrugados cayeron de su mano. Me miró, con los ojos muy abiertos por la incredulidad y un horror naciente. No puedes, susurró. Después de 30 años, no puedes hacerme esto. Yo no te estoy haciendo nada, Richard, dije, con mi voz carente de toda emoción. Esto es todo obra tuya. Simplemente nunca te molestaste en leer la letra pequeña. Pensé que ver la mirada de absoluta devastación en el rostro de Richard sería el final de todo. Pensé que aceptaría su derrota.
que él y Chloe se escabullirían para lamerse las heridas y lidiar con las consecuencias de sus acciones. Estaba tan equivocada. Había subestimado por completo lo crueles y desesperados que podían ser. La pelea no había terminado. Acababa de entrar en una fase mucho más oscura y peligrosa. A la mañana siguiente, comenzó la campaña de desprestigio. Mi teléfono empezó a vibrar con llamadas de familiares, de amigos que habían estado en la fiesta. La historia que les habían contado era una retorcida obra maestra de mentiras. Richard y Chloe habían pasado la noche llamando a todos los que conocíamos, pintando una imagen de mí como una mujer celosa y vengativa que había perdido la cabeza. Afirmaban que yo era inestable, que había estado planeando esto en secreto durante meses. Impulsada por una crisis de la mediana edad. Mi propia tía llamó, con su voz goteando lástima para decirme que Richard estaba preocupado por mi estado mental. Nuestros amigos más antiguos, personas que me habían conocido durante décadas, se mostraron repentinamente distantes, con sus voces llenas de sospecha cuando intentaba explicarles. Fue aislador. Fue humillante. Pero no fue nada comparado con lo que vino después. 2 días después, estaba en la cocina con Lily. Estábamos haciendo panqueques, sus favoritos. Ella se reía mientras se untaba masa en la nariz. Por unas horas, casi me sentí normal de nuevo. Entonces sonó el timbre. Abrí para encontrarme a una mujer de rostro severo en un traje de pantalón monótono. Ella levantó una placa. Mi nombre es Carol Finney, dijo, con su voz plana y oficial. Soy investigadora de los servicios de protección infantil de Denver. ¿Puedo pasar? Mi sangre se heló. La espátula para panqueques cayó de mi mano al piso con un estrépito. ¿Servicios de protección infantil? No tenía ningún sentido. ¿Hay algún problema? Tartamudeé. Recibimos un informe anónimo expresando preocupación por el bienestar de su hija, Lily Vance, dijo ella, con sus ojos escaneando el pasillo detrás de mí. El informe alegaba negligencia y un ambiente hogareño inestable debido al comportamiento errático de la madre. Comportamiento errático. Inestable. Las palabras hacían eco de las mentiras que Richard y Chloe habían estado difundiendo. Mis rodillas se sintieron débiles. Eran ellos. Tenían que ser ellos. Ya no solo estaban intentando arruinar mi reputación. Estaban intentando quitarme a mi hija. Durante las siguientes 2 horas, mi vida se convirtió en una pesadilla. La investigadora, la señora Finney, caminó por mi casa, y a sus ojos no se les escapó nada. Miró en mi refrigerador, en mis alacenas. Inspeccionó la habitación de Lily, sus juguetes, su ropa. Me hizo preguntas que me pusieron la piel de gallina. ¿Alguna vez bebe alcohol frente a la niña? ¿Alguna vez ha dejado a la niña sin supervisión? ¿La niña alguna vez ha presenciado discusiones o arrebatos emocionales? Luego entrevistó a Lily a solas. Me hicieron esperar en la sala de estar mientras la extraña hablaba con mi hija de 4 años. Detrás de una puerta cerrada. Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Solo me senté allí, con las manos apretadas en puños. Mi corazón latiendo a un ritmo frenético contra mis costillas. Cada historia de terror que había escuchado sobre acusaciones falsas, sobre niños siendo separados de hogares amorosos, pasó por mi mente. Este era un nivel de crueldad que nunca podría haber imaginado. Richard sabía que Lily era mi mundo entero. Él sabía que amenazar mi custodia era la única cosa que realmente podía quebrarme. Cuando la señora Finney finalmente salió, su expresión era ilegible. Presentaré mi informe, dijo, entregándome una tarjeta con un número de caso. Nos pondremos en contacto. Mientras tanto, se me exigirá que haga visitas de seguimiento sin previo aviso. Cerré la puerta detrás de ella y me apoyé contra ella, con mi cuerpo temblando incontrolablemente. La traición financiera era una cosa. Las mentiras eran otra. Pero esto
Esto era un acto de pura maldad. Habían cruzado una línea. Habían utilizado a mi hija, a mi dulce e inocente Lily, como un arma en su retorcido juego. La fría determinación que había sentido antes ahora se había ido, reemplazada por una furia protectora al rojo vivo. Esto ya no se trataba de un divorcio. Esto era una guerra, y yo haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para proteger a mi hija. En el momento en que el auto de la investigadora de los servicios de protección infantil se alejó, llamé a Sharon. Apenas podía hablar a través de mis sollozos, con las palabras saliendo en un torrente de pánico e incoherencia. Están intentando llevarse a Lily, dije ahogada. Sharon, llamaron a los servicios de protección infantil. La voz de Sharon, usualmente tan aguda y profesional, estaba llena de una fría furia que nunca antes había escuchado. Quédate justo donde estás, Eleanor. No hables con nadie. Voy en camino. Cuando llegó 20 minutos después, me encontró sentada en el piso de la cocina, simplemente mirando a la pared. No dijo nada. Simplemente se arrodilló y me rodeó con sus brazos. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me permití desmoronarme. Pero solo por un momento. Sharon me ayudó a ponerme de pie. De acuerdo, dijo, con su modo de abogada encendiéndose de nuevo. Peleamos. Esto ya no se trata de defensa. Esto se trata de aniquilación. Quieren jugar sucio. Les mostraremos cómo se hace. Esa tarde, la oficina de Sharon se convirtió en nuestra sala de guerra. El miedo que me había estado paralizando comenzó a transformarse en energía enfocada. Esta ya no era solo mi pelea. Era la nuestra. Sharon fue implacable. Me dijo que los informes anónimos a los servicios de protección infantil, especialmente durante un divorcio conflictivo, eran una táctica común y despreciable. Nuestra primera prioridad era demostrar que las acusaciones no tenían fundamento. Comenzamos a hacer llamadas. Primero al pediatra de Lily, quien escribió una carta elogiosa sobre la salud de Lily y mi cuidado atento durante cada chequeo. Luego al preescolar de Lily. Su maestra, una mujer maravillosa llamada señora Gabel, estaba horrorizada. Inmediatamente redactó una declaración de 2 páginas detallando mi participación diaria, mi trabajo voluntario en la escuela y lo feliz y bien adaptada que era Lily como niña. Incluso consiguió que otros padres de la escuela escribieran cartas de apoyo. Nuestros vecinos de ambos lados, que nos conocían desde hacía años, escribieron declaraciones juradas testificando que nunca habían presenciado nada más que un ambiente hogareño amoroso y estable. En 48 horas, teníamos una montaña de evidencia, un coro de voces diciendo todas lo mismo. Yo era una buena madre. Pero Sharon no estaba satisfecha. Probar que eres una buena mamá es solo defensa, dijo, paseándose por su oficina. Quiero probar quién hizo esa llamada. Quiero colgarles esto del cuello en el tribunal. Presentó una moción de emergencia ante el tribunal solicitando una citación para los registros de la línea de denuncias anónimas. Su argumento era que la llamada no era un informe de buena fe, sino un acto malicioso de perjurio con la intención de manipular el resultado de una custodia. El juez, viendo la pila de cartas de apoyo que ya habíamos reunido, la concedió. Los registros de la compañía telefónica regresaron una semana después. La llamada se había hecho desde un teléfono desechable prepagado comprado en efectivo en un 7-Eleven del centro. Un callejón sin salida. Por un momento, sentí que mi esperanza flaqueaba. Pero Sharon no había terminado. Son estúpidos, Eleanor, dijo, con los ojos brillando de intensidad. Los criminales siempre son estúpidos. Envió a su propio investigador privado, un expolicía con un don para la informática forense, al 7-Eleven. Él extrajo las imágenes de la cámara de seguridad del día y la hora en que se compró el teléfono. Y ahí estaba, muy clara en el vídeo granulado. Chloe,
con una blusa de maternidad de colores brillantes, de pie en el mostrador. Ella pagó en efectivo, pero justo antes de hacerlo, compró una revista y un refresco. Y pagó por ellos con su tarjeta de crédito. La marca de tiempo en la transacción de la tarjeta de crédito coincidía con la marca de tiempo en las imágenes de seguridad hasta el segundo. La teníamos. Teníamos una prueba innegable e irrefutable. Sharon imprimió una imagen fija de alta resolución del vídeo. Mostraba a Chloe mirando directamente a la cámara, con una mirada de arrogancia en su rostro mientras deslizaba el teléfono desechable en su bolso. Sharon la puso en su escritorio frente a mí. Dijo, tocando la foto, es el clavo para su ataúd. El día de nuestra audiencia final de divorcio. El aire en la sala del tribunal estaba espeso de tensión. Era una habitación pequeña y estéril, toda de paneles de madera y luces fluorescentes. Me senté junto a Sharon, con la espalda recta, y mis manos entrelazadas con fuerza en mi regazo. Al otro lado del pasillo, Richard estaba sentado con su abogado. Lucía demacrado, más delgado de lo que jamás lo había visto, con círculos oscuros bajo los ojos. Chloe estaba sentada en la galería detrás de él, con su vientre de embarazada prominente bajo su vestido. Ella no quiso encontrarse con mi mirada. La jueza era una mujer mayor, la jueza Marcia Fields, con ojos penetrantes que parecían ver a través de todos. No perdió el tiempo en cortesías. Revisó el descubrimiento financiero primero. Página tras página de estados de cuenta bancarios. Facturas de tarjetas de crédito y evaluaciones de propiedades. Señor Vance, dijo. Y su voz cortó el silencio mientras miraba por encima de sus anteojos a Richard. Parece que ha habido un esfuerzo sistemático y deliberado para desviar fondos conyugales a una cuenta privada. ¿Puede explicar esto? El abogado de Richard, un joven que parecía estar completamente fuera de su alcance, tartamudeó algo sobre gastos de negocios malentendidos. La jueza Fields no se dejó impresionar. Dirigió su atención al acuerdo prenupcial. He revisado este documento, el cual, podría agregar, fue instigado por el señor Vance. Es irrefutable. La cláusula de fidelidad, sección 12. Es inequívoca. Miró directamente a Richard. Usted tomó una elección, señor. Y las elecciones tienen consecuencias. Luego entregó su fallo sobre los bienes. Fue rápido y brutal. La casa familiar me fue otorgada a mí. Mis cuentas de jubilación, que había construido antes y durante el matrimonio, eran solo mías. De las inversiones y ahorros conjuntos, el 70% me fue otorgado a mí como estipulaba el acuerdo prenupcial. El 30% restante se dividiría. Pero primero Richard tendría que reembolsar al patrimonio conyugal por cada dólar que había canalizado en secreto a su cuenta privada, más los honorarios legales. Cuando todo estuvo dicho y hecho, se quedó con su negocio en problemas y una montaña de deudas. Sentí una satisfacción silenciosa y sombría. Se había hecho justicia, pero Sharon no había terminado. Su señoría, dijo, poniéndose de pie. Tenemos un asunto más que abordar. El asunto de los niños. El abogado de Richard comenzó a discutir inmediatamente sobre los arreglos de custodia. Pero Sharon levantó una mano. Antes de discutir la custodia, dijo, con su voz resonando con autoridad. El tribunal debe estar al tanto de un intento malicioso e ilegal de interferir con ese proceso. Caminó hacia el secretario y presentó un archivo. Su señoría. Esto es evidencia pertinente a un informe falso y fraudulento hecho a los servicios de protección infantil contra mi clienta. Ella expuso todo. El informe oficial de los servicios de protección infantil, absuelto y cerrado, indicando que las afirmaciones eran infundadas. La montaña de cartas de apoyo. Y finalmente, colocó la fotografía de alta resolución de la cámara de seguridad del 7-Eleven en el proyector. El rostro arrogante de Chloe llenó la pantalla para que toda la sala del tribunal lo viera.
Y aquí, dijo Sharon, con su voz como hielo. Hay una copia del recibo de la tarjeta de crédito con la marca de tiempo hasta el segundo exacto en que la señora Chloe compró ese teléfono desechable. Un jadeo colectivo recorrió la galería. Richard miró fijamente a la pantalla, con el rostro ceniciento. Chloe parecía que iba a enfermarse. El rostro de la jueza Fields se endureció en una máscara de pura furia. Miró fijamente a Chloe por un largo y silencioso momento. Señora, dijo la jueza, con su voz peligrosamente baja. ¿Hizo usted esta llamada? Chloe solo pudo asentir, con lágrimas corriendo por su rostro. Permítame ser clara, dijo la jueza, y su voz ahora resonaba en la pequeña habitación. Usar a los servicios de protección infantil como un arma en un procedimiento de divorcio es uno de los actos más despreciables y reprobables que he presenciado en esta sala del tribunal. No solo ha desperdiciado los valiosos recursos de un servicio vital de la ciudad, ha aterrorizado a una buena madre y ha convertido en arma a una niña inocente. Dirigió su mirada hacia Richard. ¿Y usted, señor? Su complicidad en esto queda anotada. Este comportamiento va más allá de la simple avaricia y la infidelidad. Habla de una profunda falta de carácter y de integridad moral. Ella me otorgó la custodia física y legal exclusiva de Lily. Y a Richard solo se le concedieron visitas supervisadas pendientes de una evaluación psicológica completa. Luego ordenó al alguacil que proporcionara una copia de la evidencia a la oficina del fiscal de distrito con su recomendación de que presentaran cargos contra Chloe por presentar un informe falso. Al salir del tribunal, Richard me acorraló en el pasillo. Parecía destrozado. «Oye, por favor», susurró. «Cometí un terrible error. No hay ninguna oportunidad». Miré al hombre con el que había compartido mi vida. No vi ningún remordimiento en sus ojos. Solo autocompasión. «No, Richard», dije, con mi voz suave pero firme. «Esa puerta está cerrada. Adiós». Me alejé sin mirar atrás, dejándolo enfrentar las ruinas de la vida que él había destruido tan descuidadamente. Han pasado 6 meses desde ese día en el tribunal. Las hojas de otoño se están volviendo de tonos brillantes de oro y carmesí aquí en Denver. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar de nuevo. La vida es diferente ahora. Es más tranquila. Es más simple. Y es completamente mía. La casa, que alguna vez fue un lugar de recuerdos dolorosos, ha sido transformada. Volví a pintar las paredes, compré muebles nuevos y llené las habitaciones con fotos de Lily y mías. Es nuestro santuario ahora, un lugar de paz y risas. El fantasma de la traición de Richard ha sido desterrado. Mi sueño, el que había puesto en pausa durante 30 años, finalmente es una realidad. Abrí mi propia firma, Vance Financial Transitions. No alquilé una oficina elegante en el centro. Comencé pequeña en un espacio acogedor e iluminado por el sol a solo unas cuadras de la escuela de Lily. Me especializo en ayudar a las mujeres a navegar la agitación financiera de los grandes cambios de la vida, divorcio, viudez, cambios de carrera. Mis primeras clientas fueron mujeres que conocí a través de grupos de padres. Amigas de amigas que habían escuchado mi historia. Vinieron a mí asustadas y abrumadas. Sus finanzas eran un lío enredado dejado atrás por hombres que habían controlado todo. No solo las ayudo con presupuestos e inversiones. Les enseño el lenguaje del dinero. Les doy la confianza para tomar el control. Para entender su propio valor y para construir un futuro seguro para ellas mismas. Hay una satisfacción en este trabajo que nunca encontré en mi antiguo trabajo corporativo. Ver la chispa de esperanza y empoderamiento en los ojos de otra mujer es una recompensa mucho mayor que cualquier salario. Mi dolor se ha convertido en mi propósito. En cuanto a Richard, escucho cosas. Nuestro círculo social se hizo añicos después de que los detalles de la llamada a los servicios de protección infantil se hicieron públicos.
Él perdió a la mayoría de sus clientes y su negocio está fracasando. Él y Chloe se mudaron a un pequeño apartamento alquilado al otro lado de la ciudad. El fiscal de distrito sí presentó cargos. Chloe recibió 2 años de libertad condicional y una fuerte multa. Su final de cuento de hadas se convirtió en una historia de advertencia. No me alegro por su caída, pero tampoco siento lástima. Él tomó sus decisiones. Mi relación con Lily es el centro de mi universo. La batalla por la custodia fue aterradora. Pero forjó un vínculo entre nosotras que es inquebrantable. Pasamos nuestros fines de semana haciendo caminatas por las montañas. Horneando galletas en nuestra nueva y brillante cocina. Y leyendo montones de libros de la biblioteca. La otra noche, mientras la arropaba en la cama, ella rodeó mi cuello con sus pequeños brazos. Amo nuestra casa, mami, susurró. Es tan feliz ahora. Las lágrimas picaron en mis ojos. Esa fue toda la validación que necesitaba. Esta pelea, toda esta terrible experiencia, no se trataba de venganza. Se trataba de esto. Se trataba de crear un hogar seguro y feliz para mi hija. Se trataba de mostrarle cómo se ve una mujer fuerte e independiente. El sobre que le entregué a Richard ese día en la fiesta se sintió como el fin de mi mundo. Ahora veo que no fue un final en absoluto. Fue una llave. Abrió una puerta a una vida que nunca supe que era posible. Una vida donde no soy solo una esposa o una madre, sino la arquitecta de mi propia felicidad. Al asegurar mi futuro financiero, recuperé algo mucho más valioso, a mí misma. Y esa es una victoria por la que vale la pena luchar. Muchas gracias por escuchar toda mi historia. Significa el mundo para mí poder compartirla. Si esta historia resonó contigo, tengo una pregunta. ¿Cuál es un consejo que le darías a alguien que enfrenta una traición profunda? Déjame saber en los comentarios a continuación. Y por favor, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más historias. No estás solo.